Hola gente de la cátedra, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Nos volvemos a encontrar para adentrarnos en una clase bastante compleja para tratar de arrojar un poco más de luz sobre la administración de la seguridad en una comunidad anarquista. Como hicimos en la clase anterior, al encontrarnos inmersos en numerosas tendencias dentro del anarquismo, para hacer una clase un poco más entendible vamos a tener que hacer un pequeño recorte. Y como esta es una continuación de la clase anterior, es decir, va de la mano con la administración de justicia, vamos a enfocar un análisis desde las tendencias comunistas y colectivistas y desde el individualismo. Hago una aclaración que tenía que haber hecho en la clase anterior. Cuando digo tendencias colectivistas y comunistas en un mismo plano, no lo hago porque sean específicamente lo mismo, que como bien sabemos tienen profundas diferencias, sobre todo en lo que respecta a la propiedad de los productos del trabajo, sino porque ambos coinciden en la organización administrativa, esto de organizarse en torno a municipios y cooperativas o federaciones de estos. A diferencia, claro está, del individualismo, que si bien puede arribar a un municipio o federaciones de los mismos, lo hace a partir de la libre asociación, como fuimos explicando en las clases anteriores. Es decir, para los dos primeros lo colectivo termina definiendo lo individual. Para el segundo, lo individual es lo único que puede definir o generar un colectivo. Ahora sí, relacionado bien con la clase, debemos hacer algunas salvedades. Como pasó con el tema anterior, tenemos poca bibliografía específica del tema. Quiero decir que hay bibliografía, pero lo que nos pasa es que casi toda está abocada a un análisis más filosófico del tema y tiene un escaso desarrollo de la parte práctica. Para lo práctico vamos a encontrar algunas experiencias de comunidades anarquistas, aunque bastante atrás en el tiempo, por lo que va a ser necesario tener bien presente los contextos. Muy bien, no más introducción y nos metemos de lleno con la clase. Como dijimos en la introducción de la clase, es necesario aclarar que ninguna bibliografía consultada hace un detalle de cómo debe organizarse la seguridad en una comuna anarquista, siempre hablando desde el plano de lo práctico. Nos van a decir, bajo algunas premisas filosóficas, cómo debe ser esa organización que se dedique a brindar seguridad en una comunidad cualquiera, por lo general siempre mostrando las diferencias con las instituciones actuales que se abocan a esa tarea, es decir, con, por ejemplo, la policía, pero no así como organizarla de una manera detallada y en el plano de lo fáctico o lo práctico. Por ende, podemos hacer un primer punto importante, aunque si estás siguiendo las clases ya te va a aparecer una figurita repetida. El anarquismo no va a descartar en ningún momento la existencia de grupos que se organicen en pos de brindarse seguridad, siempre y cuando se alejen del paradigma del monopolio de la fuerza. Siempre en el aspecto filosófico, pero que termina repercutiendo en el mundo de lo práctico, vemos que lo que se descarta es el monopolio de la fuerza, es decir, una sola fuerza unidireccional que opera de manera autoritaria y opresiva. De ello entonces se deduce que si en vez del monopolio de la fuerza existen múltiples fuerzas, se rompe lo unidireccional y se abre la chance al equilibrio, a la compensación de fuerzas. Este es el anhelo de la anarquía, el equilibrio y la compensación de fuerzas. Hagan memoria la excepcional definición de Proudhon que hace a este respecto. Que quede claro, la difusión de la fuerza en numerosas manos no indica per se que se tienda al equilibrio, puede desatarse el caos y el desorden, pero si a esa condición de la fuerza en numerosas manos se le suma la idea de la anarquía, sí se puede arribar al orden. Por lo tanto, tenemos que dejar en claro que al rechazar el contrato social, como ya lo dijimos, es el fundamento del monopolio de la fuerza, no hay cesión del derecho de defensa en un tercero independiente. Acá sí tenemos que hacer énfasis en esto de independiente, porque ya veremos que es posible la acción de un grupo u organismo que se encargue de la seguridad, pero en ese caso no actúa de manera independiente, sino mediante la intervención directa de sus miembros. Ya lo vamos a ver un ratito más adelante. Pero si ese organismo o grupo que se crea actúa sin intervención de aquellos a quienes se dirige, es decir, que puedan padecer su actuación, opera de manera contraria al anarquismo. Vemos de este modo que si por consenso o acuerdo comunitario se crea un órgano de seguridad que después de creado actúa de manera independiente y que aquellos que puedan padecer sus acciones no puedan controlarlo o direccionarlo, dicho órgano actúa de manera autoritaria y jerárquica. Por ende, en las antípodas de las ideas anarquistas. Así podemos ver que para que haya compatibilidad
entre un grupo o asociación encargado de la seguridad con las ideas del anarquismo, este debe estar en control y en usufructo del individuo. Y es entonces que podemos justificar la existencia de un organismo encargado de la seguridad si dicha organización nace no por la cesión de derechos individuales, sino por la colaboración en base a necesidades u objetivos comunes. Para el caso que nos ocupa, brindarse seguridad. Esto aplica tanto a colectivistas o comunistas como a los individualistas. En casi todas las clases hago hincapié que el sentido pedagógico de la cátedra, que al tiempo que intenta brindar información sobre el anarquismo, quiere posibilitar y alentar la creatividad de todos ustedes. Y hablo de creatividad porque, haciendo una verdadera autocrítica al seno del ideal anarquista, la praxis muchas veces nos queda superficial. Uno de los grandes anhelos de la cátedra es contribuir precisamente con la práctica del anarquismo. Y este tema de la seguridad, al igual que el anterior que vimos de la administración de justicia, nos deja muchos flancos por cubrir. Por eso, a pesar que lo filosófico no sea justamente una práctica, sí nos da un marco de referencia para esta última. Y tal vez, a partir de esos datos filosóficos, alguno de ustedes pueda dar con el diseño de alguna herramienta que, al tiempo que pueda ser práctica para alguna comunidad, pueda ser absolutamente anarquista en sus cimientos y en sus formas. Por eso dejo planteadas dos preguntas que en el correr de la clase espero las puedan ir contestando o las podamos ir contestando. La primera de estas ¿es posible brindar seguridad sin crear instituciones jerárquicas? Y la segunda, ¿es posible crear una libre asociación dedicada a la seguridad? Para el individualismo, el autogobierno es el resumen cabal de la vida en anarquismo. Es por este medio que, en el encuentro de dos o más individualidades, esto es lo colectivo o la asociación voluntaria, se confirma el orden sin coacción externa. Este orden sin coacción externa no significa ausencia de desacuerdos, sino que cuando aparezca este, son las partes las que lo resuelven. Es decir, nada externo a las partes. Y por si acaso, ¿cómo se resuelven los problemas de manera que se respete a las mismas partes involucradas? Lo vimos en la clase anterior y si no la viste, acá arriba te dejo el link para que lo veas. Quiere decir que la defensa se mantiene siempre en el individuo, lo que nosotros conocemos como defensa propia. Esa defensa propia, ya vimos, puede en razón de necesidad u objetivos comunes sumarse a otra defensa propia. Por lo tanto, siempre que exista suma de voluntades y no cesión de voluntades, la conformación de uniones de personas con objetivos de seguridad será posible y admitida por el anarquismo. Este mismo principio va a ser tomado e incorporado por las tendencias comunistas y colectivistas. Ya veremos más adelante algunos pormenores de cómo se puede organizar dicha unión de personas. En la misma línea de ideas con la que afrontamos la clase anterior, debemos resaltar nuevamente que el anarquismo, aún en ese ideal de considerarse una forma más armoniosa de organizar las sociedades o cualquier grupo de personas que desee unirse, sabe y acepta que los problemas pueden surgir. O sea, no descartamos de ninguna manera los problemas, lo que nos deja absolutamente abierta la posibilidad de organizarnos en pos de brindarnos seguridad. Así sea el más individualista y férreo enemigo de la organización, aceptará como parte inherente a la personalidad el derecho a defenderse de cualquier ataque externo. Y si recuerdan lo que les dije en la clase anterior, las reglas de propiedad existen tanto para comunistas como para individualistas. La propiedad colectiva es una regla de propiedad que puede entrar en confronte o en tensión con otra propiedad colectiva, de lo que podemos deducir que esa propiedad colectiva puede necesitar de protección, por ende, de algún sistema o herramienta de seguridad. Y la filosofía jurídica también nos deja algo que a menudo pasa desapercibido para quienes sostienen y luchan por la abolición de la propiedad privada. Supongamos que queda abolida la propiedad privada y que al mismo tiempo queda abolida también la colectiva. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda la posesión. Y esta también puede generar tensión y conflicto y por ende puede hacer surgir la necesidad de seguridad o protección. Palabras más o palabras menos, ya lo decía Max Stirner, tenemos lo que por nuestra propia fuerza o logramos conseguir o logramos defender. Como una especie de síntesis parcial podemos decir que el comunismo y el colectivismo, por ese afán, valga la redundancia, colectivista o social, acepta la organización de la seguridad a través de grupos de personas o entes encargados de tales fines.
Y por el otro, el individualismo que en primer lugar va a ensalzar el derecho de defensa propia como individuo aislado o como individuo que se niega a formar parte de cualquier colectivo. Y en segundo lugar, que a partir de la libre asociación, en razón de necesidades u objetivos comunes, da lugar a unirse en pos de brindarse seguridad mutua. Lo que debe entenderse también es que no es indispensable la generación de una fuerza de seguridad de proporciones como lo puede ser la policía de nuestras ciudades. Incluso, por ejemplo, acá en Argentina, la policía es provincial, es decir, miles de agentes que conforman una fuerza enorme. Una organización de seguridad puede ser de un pequeño grupo y en defensa de un pequeño territorio. Sé que automáticamente al hablar de seguridad se nos representa la idea de una fuerza enorme de policías o un ejército, pero no necesariamente tiene que ser así. De hecho, lo vamos a referir en unas filminas más adelante y tema que será de exclusividad de la próxima clase. De darse la descentralización radical que plantea el anarquismo, seguramente las fuerzas de seguridad solo se circunscriban a un municipio o a un pequeño grupo de personas. En todo caso, dependerá del número de personas que conformen la comunidad o la asociación. Ojo que la descentralización no excluye los grandes centros urbanos, pero no va a ser la norma. No me extiendo más, que lo vamos a ver la clase que viene. Si a esta altura de la clase alguno de ustedes tiene una opinión formada en cuanto a la negativa de organizarse en torno a la seguridad, me encantaría leerlos en los comentarios. Algunos ejemplos con preguntas abiertas al final para leerlos también en los comentarios. Supongamos la conformación de un territorio anarquista, es decir, donde predomine el orden sin coacción externa, sin instrumentos de coacción alguno, sin administradores de la seguridad. Entonces, aprovechando dicha situación, unos traficantes psicoactivos establecen cocinas de drogas y comienzan a sembrar el terror como medio para el control de ese territorio. Esa comunidad que había nacido bajo el orden sin coacción externa, ¿no puede defenderse? ¿Sería contrario al anarquismo organizarse para procurarse seguridad? Bueno, desde mi punto de vista sería absolutamente necesario organizarse para defender ese orden sin coacción externa que es amenazado por esos traficantes. Y de hecho, esto es lo que se describe en un interesante texto que les dejo en la descripción del vídeo llamado La anarquía funciona, de Peter Helderlus, que en los capítulos 5 y 7 da anécdotas verídicas y ejemplos de organización de comunidades anarquistas en este aspecto. Sería demasiado extenso detenerme en un análisis profundo del texto, pero les recomiendo verdaderamente que lo lean, sobre todo en el afán de demostrar que, aún en los contextos actuales de gobiernos y de monopolio de la fuerza, pueden encontrarse alternativas y ejemplos prácticos de soluciones antiautoritarias a los problemas cotidianos. Ojo que no es que no haya incoherencias en el texto o que en algunos puntos se alienten actitudes bastante polémicas, como que, por ejemplo, quemar autos de lujo sea luchar contra el sistema, o que el delito es una responsabilidad social y que el delincuente es víctima de la mala organización social, lo que a mi parecer es bastante arcaico o simplemente que no comparto, pero es una buena compilación de datos para el tema que nos ocupa. No es que no coincida en que una mejor organización de nuestras comunidades, mejor todavía si llegáramos a una verdadera libre asociación, eliminaría mucho de los delitos que hoy padecemos. De hecho, fue análisis de la clase anterior, pero socializando la responsabilidad, al fin y al cabo, nadie la tiene. Desde mi costado más individualista, la responsabilidad está en quien lleva adelante la acción criminal o reprochable, y me resulta por lo menos cuestionable que ese que realiza dicha acción reprochable insista con que es mi culpa que él la haya realizado. Esto no es más que mi opinión, así que dejo abierto a quien quiera rebatirla. Y basándonos en ese mismo texto, hago una nueva pregunta y dejo abierto el debate para los comentarios. En ese mismo supuesto de conseguir un territorio de orden sin coacción externa, secundado por otro territorio de tinte autoritario, es decir, que mantenga su orden social o comunitario a través de la ficción del contrato social y por ende usufructuando el monopolio de la fuerza, ¿es posible organizarnos a fin de defendernos de este último? Me resulta una pregunta muy valiosa e interesante, y vuelvo a responder que desde mi punto de vista es un sí total. Estoy convencido que la anarquía no es que no funcione, sino que no permiten su funcionamiento,
Y obviamente desde esa lógica es claro que de darse una comunidad que se organiza a través del paradigma del orden sin coacción externa, va a ser combatida como cada vez que una comunidad anarquista intentó imponerse. Ojo, también hubo muchas comunidades que fracasaron por sí mismas, por graves problemas de coordinación y de orden interno, la mayoría por encerrarse en un férreo comunismo y no acercarse a la libre asociación, pero la mayoría cayeron por el combate externo autoritario. Y nuevamente un ejemplo fáctico viene al servicio para reafirmar esta posibilidad de organizarse en el objetivo de brindarse seguridad. Es el caso del ejército magnovista en Ucrania a cargo de Néstor Magno, quien en base a ideales profundamente anarquistas organizaron una fuerza armada para la defensa de un territorio. Lo que vemos es que lo que veníamos diciendo hasta acá es la posibilidad de organizar la seguridad de una manera interna, una seguridad contra delitos contra las personas o sobre la propiedad, lo que podríamos llamar delitos comunes. Pero acá podemos agregar la organización de una seguridad externa o territorial en defensa de un territorio determinado. Brevemente diremos que este ejército comúnmente denominado el ejército negro, de espíritu e ideales profundamente anarquistas, propició por una economía de intercambio libre entre aldeanos y trabajadores industriales, aboliendo por supuesto cualquier vestigio de esas de estructuras estatales y promoviendo la autogestión de las tierras y de las fábricas, coordinadas por medio de asambleas y federaciones de aldeas, municipios y consejos sindicales. Era un típico ejército de liberación y de expropiación y de pertenencia y permanencia absolutamente voluntarios. No me voy a extender mucho más porque es un tema que vamos a ver en una clase exclusiva. Al principio unieron fuerzas con los bolcheviques y posteriormente fueron perseguidos y reprimidos por estos últimos. Qué increíble ver cómo, aun con el tiempo transcurrido y sin entrar en detalles de los pormenores de la guerra actual, se vuelve a repetir la historia entre rusos y ucranianos. Lo último, y repito que lo veremos más en profundidad en otra clase, pese a los numerosos elogios que tuvo el ejército a cargo de Magno, no estuvieron exentos de cometer excesos y hacer distintas atrocidades, como ataques mortíferos a quienes consideraban enemigos del campesinado, como lo fueron los menonitas y otras comunidades religiosas que eran los poseedores de las tierras. Ahora sí, metámonos en algunos caracteres de orden práctico de cara a establecer de una manera más nítida que de estar de acuerdo en que existe la posibilidad de organizarse en materia de seguridad, es decir, de generar una unión de personas que se encargue de la seguridad en una comunidad cualquiera, ¿cómo debería de ser esta para que no se parezca o se aleje de la institución policial actual, o sea, aquella que se genere a partir de la orden estatal? Si la organización que se genera de cara a brindar seguridad en cualquiera de sus formas, ya sea territorial o interna contra delitos comunes, tiene que organizarse de manera ajena al monopolio de la fuerza. Para esto, y estableciendo una comparación con la actual institución policial, la organización creada debe eliminar las diferencias entre civiles y policías. Pero al mismo tiempo, dicha organización tiene como génesis la necesidad o los objetivos comunes de ese grupo. Por lo tanto, quienes se aboquen a la tarea de la seguridad lo hacen en ese sentido, por cooperación y por solidaridad. De lo que se deduce que son exactamente iguales a los que protegen. No existe diferencia entre protegidos y protectores, por definirlo de una manera didáctica. Si borramos esa diferencia, las acciones de unos y de otros se dan en un plano de horizontalidad, propiciando uno de los principios más importantes que tiene que darse si es que queremos que una organización cualquiera se adecue a los principios anarquistas. Esto es la eliminación de la jerarquía. En concreto entonces, las relaciones horizontales entre los que se encarguen de la seguridad y los destinatarios de la misma. Así vamos a eliminar la jerarquía. Lo vamos a ver en la próxima clase, pero al pretender el anarquismo una descentralización radical de la sociedad, esto es la atomización drástica de la organización administrativa, ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad de esto de municipios libres asociados, la posibilidad de organizar la seguridad sin recurrir a la jerarquía aumenta exponencialmente. Quiero decir que no van a ser desconocidos protectores y protegidos, sino que serán todos de la misma comunidad. Ahora, plantear que existen alternativas a la policía para organizar la seguridad de una comunidad puede caberle el mote de utópico. Pero, ¿no existe al día de hoy alternativas a la policía? La respuesta es que sí.
Aunque casi con exclusividad de personas con un poder adquisitivo alto, la seguridad en muchos barrios y ciudades es privada. Acá en Argentina se le llaman barrios privados o cerrados. Al ser muy alto, no solo el valor de los terrenos dentro de dichos espacios, sino también los servicios, entre ellos los de la seguridad, estos lugares quedan de cierto modo vedados a la inmensa mayoría de la población. Pero sin entrar en el debate, llamémosle, de si revisten caracteres elitistas, nosotros podemos analizar objetivamente su funcionamiento y, por qué no, sacar ideas que nos contribuyan al tema de nuestra clase. Y es que la seguridad en estos barrios no la lleva adelante la policía, sino empresas de seguridad privadas. Y el pago a las personas que llevan adelante esa tarea de seguridad en el barrio se afronta por el aporte de todos los que viven allí. Repito, analizando de manera objetiva, quitándole el mote de elitista que puede atribuirse a esos barrios cerrados, podemos notar una especie de libre asociación en razón de una necesidad y un objetivo común, que es el de procurarse seguridad. De esto queda en claro que podemos tranquilamente llevar adelante este tipo de libre asociación en cualquier comunidad. O sea, es posible organizar la seguridad por fuera del sistema policial estatal. Tal vez con menores recursos y con menos paga o compensación económica para los que formen el grupo de seguridad, pero sin lugar a duda podemos utilizar esta herramienta en cualquier ciudad. Tal como lo hicimos la clase anterior, les recomiendo ver la serie de videos titulados La economía de una sociedad sin Estado del canal One More Juan y vean ahí también una idea práctica de organización de seguridad en una sociedad que prescinda de un orden gubernamental. Una mirada interesante sobre el tema, les dejo el link del canal One More Juan en la descripción del video. Lo mismo para el desarrollo de la Guardia Civil desarrollada por Juan Ervil en su texto Poesías y escritos cortos de una crata naciente, que da algunos pormenores de cómo se organizaría un grupo de personas que se quieran abocar a la tarea de brindar seguridad en su comunidad. De más está decir que acepta dicha posibilidad e intenta describirla de una manera antijerárquica y desde los principios de la libre asociación. Ya para ir dejando bastante en claro la cuestión, puede ser imperioso necesitar de un grupo que se encargue de la seguridad y eso no es incompatible con la idea de la anarquía. Las ideas comunistas y colectivistas, por su mismo carácter colectivo, valga la redundancia, asumen la necesidad de organizar la seguridad y que esa materia será responsabilidad de toda la colectividad. Su organización interna y el margen de acción se determina en asamblea y se vota siempre por mayoría simple. Lo que podemos decir de crítica a estas formas es que de alguna manera esa minoría queda sometida a las fuerzas de la mayoría. Para el individualismo, la forma de la organización de la seguridad adquiere una forma más contractualista. Quiero decir que la responsabilidad de la seguridad es individual y puede ampliarse a partir del acuerdo con otra individualidad en torno o en el marco de los convenios en una libre asociación. Como dijimos en la clase anterior, el pacto al que se someten quienes deciden unirse voluntariamente se convierte en ley para las partes. Recuerden, siempre que dure la conveniencia. Y voluntariamente se van a someter a los acuerdos arribados. Por eso, al asociarse para brindarse seguridad, las pautas quedan claramente establecidas, es decir, meticulosamente pueden pactarse qué acciones y de qué modo puede desenvolverse el grupo que se encargue de la seguridad. Y en el caso de algún desacuerdo o abuso, deberán de someterse a los mecanismos de resolución de conflictos que vimos en la clase anterior. Ahora, ¿qué hacemos con los individuos aislados que no quieren someterse a acuerdo alguno? Si el individuo aislado no atenta contra la asociación o algún individuo, no existe ningún problema. Y en el caso que esto ocurra, podrán o recurrirse a los mecanismos de la clase anterior, o en el peor de los casos, y según la gravedad de lo sucedido, la asociación podrá poner en marcha justamente la organización de la seguridad arribada o generada, es decir, resolver el problema unilateralmente y enfrentarse al individuo aislado. Un ejemplo clásico, si el individuo aislado es un homicida y éste no quiera someterse a ninguno de los mecanismos de resolución de conflictos, podrá la asociación detenerlo y de esta manera frenar sus crímenes. Digamos sentido común. Esto que estamos hablando sería una de las motivaciones para unirse y organizarse en materia de seguridad. Casi que estaríamos al objeto concreto de nuestra clase. ¿Y qué pasa si el damnificado o víctima de inseguridad es el individuo aislado?
Hablamos de aquel que por cualquier motivo no quiere unirse en la asociación. Bueno, quedará en manos de la buena voluntad de la asociación defenderlo. Tal vez así sea una buena manera de convencerlo de sumarse a la asociación. Lo que veremos a continuación es solo al efecto de brindar algunos datos de interés, o más bien llamativos, algo así como datos de color, que si bien implican una noción de seguridad, no lo es en referencia a una suerte de fuerza de seguridad establecida por consenso en una asociación anarquista. Y es que, como ustedes saben, una corriente del anarquismo, las que podríamos englobarlas como ilegalistas, en su lucha contra la sociedad actual, se valen de herramientas como por ejemplo el sabotaje. Actos evidentemente cuestionables, pero enmarcados en la faceta de acción directa y revolucionarios. Lo vimos en cierto modo en Bakunin y su interés en las sociedades secretas, pero dicha actividad siempre se da en las sombras, en el secretismo, una lucha donde el anonimato va a resultar fundamental. Es por eso que numerosos escritos fueron dedicados a la seguridad de quienes opten por desenvolverse en las filas del ilegalismo y del sabotaje. Aclaro, de ninguna manera estoy haciendo apología de estos métodos, de hecho tengo muchas críticas a estos sistemas de lucha, pero la cátedra tiene como fundamento el análisis completo del anarquismo y esta es una realidad dentro de él. En ese sentido, para aquellos a quienes les interese el tema, les dejo en la descripción del video el link con el acceso al texto denominado ¿Qué es la cultura de la seguridad?, donde desarrollan un catálogo de recomendaciones de índole individual para quienes se muevan en esos ambientes. Interesante y llamativo. Vuelvo a aclarar que poco nos sirve para el tema en particular de nuestra clase, pero implica de algún modo un carácter de la seguridad que es valorado por anarquistas. Bien, gente, hemos llegado al final de esta nueva clase y me gustaría culminarla con una especie de mínima y escueta conclusión y al mismo tiempo plantearles algunos nuevos interrogantes. De acuerdo a lo que fuimos exponiendo en la clase, tenemos numerosos elementos y muy buenos argumentos para considerar como necesario la organización de la seguridad en nuestras ciudades o comunidades. Claro está, organizado de una manera completamente distinta a las instituciones actuales de seguridad como puede ser la policía. Haciendo un buen reduccionismo, podemos decir que si una comunidad cualquiera para comunistas o colectivistas o una sociedad voluntaria para los individualistas, organizar a sus miembros para que se aboquen a la tarea de brindar seguridad de una manera horizontal, es decir, en igualdad entre los que brindan seguridad y los asegurados, por ende sin jerarquía, con participación directa de los asegurados en cuanto al margen de maniobra de dicha fuerza de seguridad y con un catálogo claro de actuaciones, la fuerza de seguridad, por llamarlo de una manera didáctica y bien figurativa, es absolutamente compatible con la idea de la anarquía. Entonces, aclarada la posibilidad de que exista una organización dedicada a la seguridad, ¿podrá ésta utilizar fuerza letal para la consecución de esos fines? Gran polémica que me gustaría leerlos en los comentarios con sus opiniones. Y en el mismo sentido, si está admitido y ampliamente divulgado el uso de la violencia revolucionaria como herramienta para derrotar a los gobiernos y a la jerarquía, ¿podemos usarla para procurarnos seguridad? Si nos guiamos por lo que dijimos del Ejército Negro o la defensa de las barricadas utilizadas en la Guerra Civil Española del 39 o los ejemplos dados en el texto de Peter Herderlus, todo indicaría un sí como respuesta. De todas maneras, dejo abierto el hilo del debate. Ahora sí, gente, mil gracias a todos los que siguen acompañando este pequeño proyecto de la cátedra a pesar de mi poca constancia y frecuencia a la hora de subir nuevo contenido al canal. Mil gracias por los comentarios, por todos los me gusta y por suscribirse al canal. Enorme saludo a todos y nos encontramos en la próxima clase.